Bienvenidos a tu canal Química General en Acción. Mi nombre es Edgar del Carpio y en esta ocasión estudiaremos la separación de mezclas de compuestos, fundamentándonos en sus propiedades ácidas y básicas. Sencillamente estudiaremos lo que es una extracción líquido-líquido. Para comenzar, daremos una breve introducción. Una mezcla no es más que una combinación de dos sustancias puras en las cuales ambas sustancias conservan sus propiedades físicas y químicas. Por lo tanto, la mezcla se puede separar mediante procesos físicos y químicos. Las mezclas pueden ser homogéneas, en donde no diferencian los constituyentes de la mezcla, y ejemplos de mezclas homogéneas, por ejemplo, es el aire, que está conformado por 78% de nitrógeno aproximadamente, 21% de oxígeno y el resto de gases nobles como argón y demás constituyentes. El enjuague bucal, el agua saborizada, el agua de mar también es un ejemplo de una mezcla homogénea y que puedo separar al evaporar el agua y separar el cloruro de sodio del agua existente. Y mezclas heterogéneas son mezclas que no son uniformes y que sus constituyentes pueden diferenciarse a simple vista. A simple vista pueden ser mezclas gruesas o discretas. Ejemplo, una mezcla heterogénea puede ser una pizza, puede ser una ensalada, que podemos diferenciar los componentes que constituyen a la misma. Los métodos de separación de las mezclas existen muchos, dependiendo de lo que yo quiera separar. Existe la decantación, la filtración, evaporación, cromatografía y extracción en medio líquido-líquido. En este tema no trataremos de profundizar mucho en las demás técnicas. Esto lo verán más adelante en sus cursos de química analítica, en que se fundamentan los diferentes métodos de separación. Sin embargo, vamos a enfocarnos ahorita en lo que es la extracción del medio líquido-líquido, que no es más que una extracción dependiendo de la solubilidad de un compuesto en determinado solvente. Entonces, para poder ejercer un método de separación, yo tengo que diferenciar las propiedades físico-químicas de los solventes, y estas propiedades pueden ser el punto de ebullición, punto de fusión, puedo tener la densidad, la presión de vapor o la solubilidad, y esto nos enfocaremos en la solubilidad. Yo voy a hacer reaccionar mis sustancias de características ácidas, básicas o neutras, dependiendo con unos determinados reactivos para variar su solubilidad en distintos solventes, que los solventes pueden ser polares apróticos, como el 1,4 dioxano, el acetato etilo, el tetrahidrofurano, el diclorometano, la acetona, acetonitrilo, dimetilformamida y dimetilsulfóxido. Puedo tener también solventes polares próticos, como el ácido acético, el N-butanol, el isopropanol, el N-propanol, el xilotol, lo que tengan grupos OH, el etanol, el ácido fórmico, metanol, agua y solventes no polares como el hexano, benceno, todo lo que sean hidrocarburos alifático, hectano, pentano, tolueno, éter dietílico y cloroformo. Ok, ¿en qué consiste este método de separación? Bueno, yo tengo que voy a estudiar la separación y también va a ser sumamente importante la polaridad del solvente. Debemos recordar que los grupos funcionales más polares, como podemos ver aquí en disminución de la polaridad, son las aminas, los ácidos carboxílicos y los alcoholes, mientras que si vamos descendiendo, por ejemplo, los éteres y alcanos, especialmente los alcanos, son compuestos que no son polares. Ok, entonces estos métodos se fundamentan en lo que es una extracción líquido-líquido, que no es más que yo voy a colocar voy a disolver mi sustancia en torno a un embudo de separación, y mediante la agitación con presencia de unos reactivos voy a poder variar la solubilidad del compuesto en distintas fases. Ok, entonces yo voy a emplear como medio de extracción soluciones acuosas, y los compuestos orgánicos deben estar disueltos en fase orgánica. De manera que yo, por ejemplo, si tengo, y para esto yo necesito identificar cuál es mi fase orgánica y mi fase acuosa. Por ejemplo, en el caso de una capa etérea como el éter dimetílico, él es menos denso que el agua. Si yo entiendo ahorita aluros de alquilo, es decir, solventes que tengan más de un átomo de cloro o que tengan al menos un bromo o un yodo, como en el caso del diclorometano, el cloroformo, el tetracloruro de carbono, estos son más densos que el agua. Si yo quisiera reconocer cuál es la fase acuosa, nada más al embudo tendré que adicionarle una pequeña capa de agua con una piseta, y la fase que incremente el volumen será la fase acuosa. Y todos estos métodos se fundamentan en un coeficiente de reparto, que es una relación de la solubilidad de una sustancia en ambos solventes. Entonces, para separar esto necesito soluciones, necesito el equipo de laboratorio adecuado, como un embudo de decantación, un soporte universal, un aro metálico, necesito fiolas, pero básicamente como soluciones tenemos ácido clorhídrico al 5-10%, hidróxido de sodio al 5-10%, bicarbonato de hidróxido al 10%, hidróxido de sodio saturado
para romper las emulsiones, fíjense que todas son concentraciones pequeñas, del 5 al 10%, porque si yo empleo hidróxido de sodio concentrado y tengo, por ejemplo, una molécula como una acetona, los protones que están en posición alfa al grupo carbonilo tienen relativa acidez y puedo proporcionar reacciones de condensación. Por lo tanto, las concentraciones máximas de estos reactivos que yo empleo es al 10%. Y solventes orgánicos como éter etílico o cloroformo, diclorometano, agua, también que vendrá siendo la fase acuosa. Entonces, ¿cuáles son las reglas básicas? Yo voy a analizar la solubilidad de la sustancia. Yo sé que un ácido fuerte es soluble en hidróxido de sodio y en bicarbonato de sodio. Entonces, yo para separar un ácido fuerte de uno débil, empleo bicarbonato de sodio, porque los ácidos débiles nada más son solubles en hidróxido de sodio. Las bases son solubles en ácido clorhídrico y los compuestos neutros no son solubles en ninguna otra de las fases, ya sea ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, bicarbonato o agua, mientras que en solvente orgánico son solubles todos los compuestos a excepción de las sales. Entonces, un ácido fuerte se solubiliza en hidróxido de sodio y en bicarbonato. Un ácido débil se solubiliza solo en hidróxido de sodio. Las bases se solubilizan solo en ácido clorhídrico y los compuestos neutros no se solubilizan. Y todos estos compuestos son solubles en solventes orgánicos. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer si tengo esta mezcla de compuestos? Yo la voy a disolver en un solvente orgánico. Vamos a asumir que estoy empleando cualquier solvente orgánico, como en este caso éter dimetílico o éter etílico. Solubilizo en un solvente orgánico y si yo me doy cuenta, esto es un compuesto que no tiene funciones básicas o ácidas del naftaleno, mientras que la anilina sí tiene funciones, una función básica porque es una amina. Entonces, si yo adiciono ácido clorhídrico, yo puedo protonar esta anilina mediante una reacción ácido-base y pasar la anilina, que es una amina insoluble en agua, a formar un cloruro de anilonio que va a ser soluble en agua porque es un compuesto que está cargado, posee carga, forma un par iónico, entonces esta sal va a ser soluble en agua. En esto se fundamenta el método. Entonces, si yo quiero separar, aquí debo ver, tengo una fase etérea, es menos densa que el agua, ahí tengo la fase acuosa y tengo ambos compuestos. Yo adiciono ácido clorhídrico y la anilina va a reaccionar para disolverse en la fase acuosa y el otro compuesto, que es el naftaleno, queda en fase orgánica y posteriormente yo cuando decante mi fase voy a poder separar la fase acuosa de la fase orgánica. ¿Cómo logro regenerar la anilina? Bueno, de manera sencilla, yo logro regenerar la anilina que yo tengo al adicionar una solución de hidróxido de sodio que logre desprotonar al cloruro aninolio que se formó producto de la extracción ácido-base. De manera sencilla, la amina más un compuesto neutro se disuelven en éter, puede ser cloroformo y clorometano. Lo que varía es la posición, si uno es más denso o menos denso que el agua dentro del embudo de decantación para fines experimentales. Adiciono el ácido clorhídrico, entonces en la fase acuosa me va a quedar el compuesto que es la amina protonada porque es una sal soluble y después adiciono hidróxido de sodio y tendría en la fase etérea la amina que acabo de extraer y la cual le voy a desecar, filtrar y evaporar, mientras que en la fase orgánica, en la primera extracción, solamente me quedó el compuesto orgánico neutro, que es el naftaleno, que desequé, filtré y evaporé. Algo que no mencioné es cuando yo tengo una amina más otra mezcla de compuestos, por ejemplo, si tengo un ácido fuerte, un ácido débil, tengo una amina y un neutro, generalmente yo trato de extraer primero la amina. No significa que si ustedes plantean un esquema de separación y extraen primero un ácido fuerte, esté malo, pero se tiende a extraer primero la amina porque las aminas son muy contaminantes a nivel experimental y tienden a contaminar los otros compuestos. Por ejemplo, si yo quiero separar un ácido benzoico del naftaleno, sencillamente yo puedo adicionar hidróxido de sodio o bicarbonato para generar un compuesto que sea soluble, que sería un carboxilato, y posteriormente, cuando pase el carboxilato a fase acuosa, puedo adicionar ácido clorhídrico para volver a reprotonar y precipitar el compuesto o hacer una extracción. Entonces, esto es lo que se muestra aquí. Los dos compuestos solubles en solvente orgánico, adiciono hidróxido de sodio al 10%. En la fase orgánica me queda el compuesto neutro, en la fase acuosa me queda el compuesto el carboxilato, que es la sal, producto de la reacción del ácido carboxílico con el hidróxido de sodio, y al adicionar ácido clorhídrico al 10%, este compuesto precipitaría.
Aquí vemos otra mezcla. Tengo la ciclohexanocarboxilamida. Recuérdense que las aminas no son compuestos que pudiéramos considerar como bases y por lo tanto podemos asumir que es un compuesto neutro. Tenemos al ácido 4-dimetilbenzoico. Este es un compuesto que es un ácido fuerte porque tiene una función ácido carboxílico y el fenol es un compuesto que es un ácido débil. Entonces, ¿cómo yo pudiera separar esta mezcla de compuestos? Sencillamente disuelvo todos los compuestos en fase orgánica, todos van a ser solubles en solvente orgánico como cloroformo, ninguno de los tres va a ser soluble en fase acuosa, el ácido carboxílico y el fenol, como no tienen funciones básicas, no son solubles, ninguno es soluble en ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio, el ácido carboxílico sí es soluble en hidróxido de sodio y en bicarbonato, el fenol nada más va a ser soluble en hidróxido de sodio porque el fenol no es un compuesto lo suficientemente fuerte, un ácido lo suficientemente fuerte como para extraer ese protón con una base débil como el bicarbonato de sodio. Y yo puedo separar esta mezcla de compuestos sencillamente al disolverlo en un solvente orgánico y adicionar bicarbonato de sodio para separar inicialmente el ácido fuerte y posteriormente, cuando me quede en fase orgánica el ácido débil y el compuesto neutro, adicionar hidróxido de sodio para separar la mezcla de compuestos. Y esto es lo que tenemos aquí. Inicialmente el bicarbonato de sodio me separa el ácido fuerte del ácido débil, lo regenero con ácido clorhídrico, mientras que en fase orgánica me queda el ácido débil y el compuesto neutro, que extraigo con hidróxido de sodio al 10%. Y posteriormente el ácido débil lo regenero adicionando ácido clorhídrico. Muchas veces estas regeneraciones se emplean con ácidos clorhídricos concentrados para evitar un fenómeno de dilución. Ejemplos para extracciones ácido-base existen muchos. Por ejemplo, yo puedo tener un determinado medicamento que sea un compuesto, como tenemos aquí, que es un compuesto que es una sal, y si lo coloco en contacto con hidróxido de sodio, ocurre la desprotonación y puedo separar el compuesto, el medicamento. O, por ejemplo, si tengo la piridoxina, que no es más que la vitamina B6 con el antraceno, sencillamente este es un compuesto que es un compuesto polifuncional, tiene un fenol que vendría siendo un ácido débil que puedo extraer con hidróxido de sodio y también puedo protonar el átomo de nitrógeno perteneciente al anillo de piridina con ácido clorhídrico. Estas funciones que están aquí, estos grupos OH, unidos a carbonos con hibridación sp3, estos alcoholes no son lo suficientemente ácidos y necesito una base muy fuerte para poder realizar la desprotonación. Recordemos que los alcoholes tienen un pKa alrededor de 16, mientras que el fenol tiene un pKa alrededor de 10 y los ácidos carboxílicos varían entre 4 y 5. Y si yo, por ejemplo, tengo la noradrenalina y quisiera separarlo con una mezcla de ácido carboxílico, fíjense que este compuesto tiene un grupo amino y los demás tengo grupos fenoles, y aquí tengo el ácido salicílico, tengo sencillamente una mezcla de una función ácido carboxílico, que es un ácido fuerte, y un fenol, que es un ácido débil. Sencillamente con adicionar ácido clorhídrico protonaría este grupo y ya podría separar la mezcla de compuestos. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Con esto terminamos las clases ácido-base. Espero que las mismas hayan sido de tu agrado. Cualquier duda que tengas, no dudes en escribirme y por favor, esté atento a nuestras próximas